Cordial saludo, tutor Andrés Rodrigo. Presento mi documento de identificación. De acuerdo a la tarea 2, trata sobre el tema de introducción a dispositivos semiconductores. Bueno, periodo y frecuencia. El periodo y frecuencia son parámetros que identifican a una señal que varía su valor respecto al tiempo y forma periódica. Por ejemplo, como una señal de seno de voltaje o corriente. En el periodo es el tiempo que se transcurre para cumplirse un ciclo, mientras que la frecuencia es la cantidad de veces que se parece a un ciclo en un segundo. Ambos están relacionados de manera inversa proporcional, de acuerdo al siguiente ejemplo, que ustedes pueden visualizar. Fase y amplitud. En la fase y la amplitud son parámetros que caracterizan a una señal que varía su valor respecto al tiempo y forma periódica. Por ejemplo, como una señal de seno de voltaje o corriente, la fase es el desplazamiento angular que posee la señal con respecto a la referencia, mientras que la amplitud es la magnitud máxima de la señal, ambos en conjunto con la frecuencia angular que caracterizan a una señal AC de corriente alterna. Bueno, en el siguiente tema hablamos sobre el valor medio y eficaz. El valor medio y eficaz identifican a una señal que varía su valor respecto con el tiempo y la forma periódica. Por ejemplo, como una señal de seno de voltaje o corriente, el valor es el medio de los instrumentos de corriente continua, y su medición corresponde a los componentes de continua de la señal, mientras el valor eficaz es un medio por donde los instrumentos de corriente alterna y su medición corresponden con un valor usado para calcular la potencia medida. Bueno, en el siguiente tema hablamos sobre la zona ceder de un diodo. La zona ceder de un diodo se alcanza cuando el diodo está polarizado en inversa y el voltaje de sus terminales de continuo aumentado hasta que ocurre una circulación de corriente en el diodo y el voltaje se mantienen constantes entre sus terminales. Cuando el diodo es rectificador lanza la zona Zener y daña porque no está diseñado para trabajar en estas condiciones. De acuerdo a esto, los diodos Zener están diseñados para trabajar en la zona Zener sin sufrir daño. La corriente de fuga inversa es un dispositivo semiconductor, el diodo, ya que este tiene un paso de corriente a través de él, el único cuando está polarizado en directa, mientras cuando está polarizado en inversa no circula corriente a través de él. Sin embargo, mediante experimentos de laboratorio, se conoce que esta corriente de fuga es muy cercana a cero y en consecuencia sí existe, y que circula por el diodo, pero está aproximadamente en el cero que no influye en el circuito. La siguiente pregunta es: ¿por qué se prefiere la corriente alterna sobre la corriente directa para la transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? Esto se debe a que se refiere a que la corriente alterna sobre la corriente directa para transmitir la corriente eléctrica, porque son cargas muy grandes, lo cual esto produce que la corriente sea muy grande y en consecuencia si se usara con la corriente directa para evitar una caída de tensión muy grande en los conductores, ya que esto debería de ser de gran calibre, siendo que esto es muy costoso y solo serviría para distancias cortas comparando las líneas de transmisión alternas. Al utilizar la corriente alterna es posible que los transformadores de elevadores y reductores se elevaran a través del voltaje que se puede transmitir en la corriente de bajo amperaje a través de las largas distancias usando conductores de calibre menor y menos costoso. Estas son las referencias bibliográficas donde saqué la información. Gracias por su atención.